vamos a ver todo lo que compete a las técnicas que nos permiten establecer la morfología microscópica de los microorganismos. Más específicamente ya después va a ser para bacterias y hongos, ¿no? Pero pues es importante entender primero los conceptos de microscopía. Y ustedes saben que, bueno, el microscopio simple, de los primeros microscopios que se inventaron, está el de Leeuwenhoek, que tiene únicamente una lente, es un microscopio simple, es como si fuera una lupa, pero pues obviamente en el caso de Leeuwenhoek era una lupa mucho más fina que incluso permitía hacer enfoques, una lupa de manual que utilizan para leer mejor. No pueden ustedes modificar el enfoque. En el caso del de Leeuwenhoek sí se podía y daba más o menos, si no mal recuerdo, unos 300 aumentos en total. Y bueno, de ahí definimos que desde un punto de vista antropocéntrico, el microscopio es un instrumento óptico y mecánico que permite, con ayuda de una o varias lentes, amplificar el tamaño de un objeto con el propósito de que ustedes puedan percibir algunos de sus detalles. Les digo que es una definición muy antropocéntrica porque en realidad esto está definido con base a la capacidad visual que tiene un ojo humano, ¿no? El poder de resolución de un ojo humano que podría estar entre 100 y 150 micras evolucionado, que pues yo creo que actualmente yo ni sé exactamente cuántos tipos de microscopios pudieran existir, porque hasta hace poco, hace como 15 días, vi una mezcla de microscopios. Ya no tuve la oportunidad de meterme a leer sobre eso, en el que combina, ¿no? Un tipo de microscopía electrónica con fluorescencia, y hacen un barrido de estas imágenes. Pero pues afortunadamente la microscopía sigue evolucionando y pues de las más que les permiten ver la mayor cantidad de aumentos se encuentra la microscopía fotónica, ¿no? Que utiliza los fotones como fuente de energía para generar estas imágenes. Pues en esta evolución tenemos en un punto medio el microscopio compuesto, que es el tipo de microscopio que normalmente se utiliza en enseñanza y que justamente se conoce como microscopio compuesto porque tiene estos dos sistemas de lentes, el ocular y el objetivo. Entonces esto hace que el número de aumentos totales esté dado por el aumento que da per se el objetivo y el aumento que da el ocular. Los oculares van a amplificar cierto número de veces el aumento que ya nos va a producir los objetivos. Entonces este es el microscopio que normalmente utilizarán en sus clases de micro ahí en el departamento. Aquí les traemos ejemplos de algunas imágenes del microscopio de luz visible y del microscopio de campo brillante. ¿Alguno de ustedes me podría decir algunas diferencias entre ellos? ¿No, jóvenes? Pues vean, el de luz visible utiliza una lámpara de luz visible, del espectro de luz visible. Nos va a dar imágenes a partir de una preparación fija. En el caso de las bacterias, pues tienen que ser teñidas con algún colorante. Y podemos observar también preparaciones en fresco, como es el caso de este paramecium, ¿no? La escala no es comparable entre estas cuatro imágenes, pero esta forzosamente tuvo que haber sido vista en un aumento de 100 veces el objetivo y tal vez como 10 veces el ocular. El ocular no estaría tan seguro el número de aumentos, pero sospecho que así es. Tal vez está como en un... No lo podría decir porque no sé si esto sea el campo total del microscopio, pero por el grado de definición, a lo mejor también en un 100 por y como muy ajustado. Okay, sería difícil. Ahorita vamos a ver cómo lo sé. A lo mejor en un 60 por. Y bueno, si se fijan, se ven como imágenes muy planas en un solo
un solo plano de visión, o si acaso lo podríamos definir en términos de largo y ancho y hasta ahí, ¿no? En el caso del campo brillante, ustedes pueden también observar preparaciones en fresco, no teñidas, como el caso de las levaduras. Esta es una levadura, este es un hongo, ambos son hongos, solo que este es filamentoso, y se alcanzan a ver algunos conidias que se desprenden de las fialides de este hongo que se conoce como Penicillium común. Tenemos otro tipo de microscopio, que es el microscopio compuesto de luz visible, de contraste de fases. En esto, si se fijan, no tenemos teñidas nuestras preparaciones ni del hongo filamentoso ni de la levadura, y tenemos una cianobacteria que produce un compuesto, un colorante natural, que sí lo alcanzamos a percibir en esta imagen. Aquí la diferencia es que pues este microscopio se va a basar un poco en la composición química que tenga las células que ustedes pretenden observar. Lo que hace es que cambia un poco el condensador de este tipo de microscopio y lo que va a hacer es ir contrastando en diferentes planos la entrada de luz, dejando mayor entrada hacia la periferia de la imagen e ir disminuyendo la velocidad del paso de la luz por este condensador, que de alguna manera se va a ir enfrentando a la densidad y a la estructura química de los compuestos. Esto va a permitir que la periferia de los objetos se vean como más brillosos, como más iluminados, en comparación a las partes céntricas que se alcanzan a ver contrastadas en esta imagen, ¿no? Uno de los objetivos justamente del condensador es dirigir un poco el haz de luz hacia la imagen, y el juego de luz es el que nos va a permitir contrastar las imágenes que se forman en una preparación. Entonces aquí lo importante que en casi todo el y que hace que se dirija la luz de cierta forma u otra, y la longitud de onda que ustedes podrían estar aplicando para ver estas imágenes. Aquí, por ejemplo, a diferencia de esta estructura que no se ven tan definidas aquí cada una de las partes, en este de contrastes de fases, si ustedes observan, se alcanzan a ver, no es el mismo hongo, pero sí alcanzan ustedes a ver más diferenciadas cada una de las estructuras que van desprendiéndose de este conidióforo a partir de la estructura micelial. Este otro microscopio es el microscopio compuesto de luz visible de campo oscuro. Se utiliza para microorganismos o organismos que definitivamente por su composición química o su grosor no se pueden teñir. Entonces, lo que hace este microscopio o el diseño microscopio permite de alguna manera llegar a hacer llegar la luz en un ángulo determinado que choque o se difracte la luz en la muestra que tienen presente. En el resto de la imagen en la que ustedes no tendrán ninguna estructura, no habrá con qué choque la luz y por lo tanto no se va a difractar y no se va a generar ninguna imagen. Este es el caso de una bacteria que tiene forma de una espiroqueta, así como en espiral, que se conoce como Treponema pallidum y que no se puede teñir por una tinción convencional que veremos más adelante en este bloque de prácticas. Entonces, se va generando este brillo y ustedes ya la pudieran estudiar. Esta bacteria, pues, es la causante o la culpable de la sífilis. También podemos observar algunas algas eucariotas que por su composición van a difractar la luz en una longitud de onda determinada, y por eso podemos ver estas longitudes de onda o estos colores tan diversos en algunas algas eucariotas. Pero miren cómo coincide el fondo negro en este tipo de microscopio compuesto de justamente campo oscuro, ¿no? Todo el campo se ve oscuro y solamente las zonas en las que la luz es difractada es donde se alcanza a formar una imagen.
Otro tipo de microscopio de luz es el microscopio de luz visible invertido. ¿Por qué se llama invertido? Porque en estos microscopios ustedes pueden observar que tienen la lámpara, la platina y los objetivos por encima de la platina. Aquí iría la muestra. En el microscopio invertido, acá abajo tendrán los objetivos y de ese lado pondrían ustedes la muestra. Ahorita vamos a ver un video en el qué tipo de muestras ustedes pueden observar y qué tipo de imágenes se pueden generar. Aquí es una morfología celular de células DF1 normales y afectadas, son células eucarióticas que están siendo infectadas por un virus de la enfermedad bursal infecciosa, y una vez que ustedes los ponen en contacto y los incuban, pues el virus hace desastres al cultivo celular, y si se fijan de tener cierta confluencia en todo el área del cultivo, pues pareciera que las células se rompen y se van degradando y nada más se observa como material proteico difuminado a lo largo del campo visual. Y tenemos otro microscopio que es el microscopio de luz ultravioleta o fluorescencia. El de luz ultravioleta actúa más o menos en una longitud de onda de 10 a 40 nanómetros específicamente, y los de fluorescencia pueden utilizar otras longitudes de onda en dependencia del fluorocromo que ustedes estén utilizando. Ahorita vamos a ver también un video en el que van a ver que para que un fluorocromo se pueda observar de esta manera necesitan una longitud de onda de excitación y una longitud de onda de emisión. Aquí les ponen el ejemplo de unas bacterias acuáticas vivas. Se pueden ver tanto, bueno, casi en todos pueden ver preparaciones vivas. En este caso es una preparación fija teñida, en las demás son preparaciones en fresco. Pero en este caso utilizaron un kit supravital que tiene dos fluorocromos, un fluorocromo rojo que teñirá las bacterias muertas y un fluorocromo verde que teñirá a bacterias vivas. Este kit es el Live Dead Backlight. Si ustedes observan, pues en un primer plano se observan como diferentes planos focales. En un primer planeado de enfoque observan bacterias muy fluorescentes, muy brillantes, verdes que son las vivas y naranjas que son las muertas, pero como que al fondo observan otra cantidad de bacterias que se alcanzan a percibir. Aquí hay una amiba teñida con, bueno, aquí dice naranja de acridina, que es el color naranja, pero no sé si tengan otros pigmentos naturales que sea este pigmento fluorescente verde, y que pues requerirá de longitudes de onda de excitación diferente, ya que unas levaduras en las que en el trabajo lo que hicieron fue teñir una proteína que ya se sabe que es de localización celular, que es la proteína SPT16, y bueno, la unen a un marcador fluorescente. Si ustedes quieren estudiar específicamente alguna proteína del núcleo, esta proteína marcada se va a dirigir a la localización nuclear, y ahí es donde ustedes van a ver fluorescencia. En determinado momento, si ustedes hicieran algún análisis de división celular, a lo mejor verían en otro plano de la muestra como una vez que ya se va haciendo acuérdense que las levaduras se dividen por gemación, se va formando esta gemita, va creciendo hasta que se separa completamente, pero acuérdense que la célula hija se tendría que llevar material nuclear de la célula madre, y a lo mejor alcanzaríamos a ver antes de que se desprenda fluorescencia de este lado, ¿no? Sí, solo si la levadura se llevara material genético marcado con el marcador fluorescente, valga la redundancia. Y finalmente tenemos un microscopio de barrido láser confocal, que vamos a ver ahorita en un video, que es idéntico a este, o al menos un modelo muy parecido, en el que ustedes igual tienen un microscopio invertido. Aquí no se alcanza a ver bien en la imagen, pero tiene los objetivos por abajo. Ustedes ponen aquí la muestra, enfocan aquí, esto va conectado a una computadora que les irá
generando las imágenes. Pueden hacerlo por luz visible, como un microscopio convencional, para que enfoquen y después tendrán que encender las lámparas correspondientes a cada uno de los fluorocromos marcados. Aquí les ponen un ejemplo de un queso probiótico tipo cheddar, que les va a mostrar también bacterias en forma de estrellitas de color verde, que son presuntas bifidobacterias, y algunas bacterias muertas en color rojo. Y pues toda esta zona negra es grasa, que obviamente no se va a teñir con el fluorocromo porque hay cierta especificidad molecular de los fluorocromos, más si están acopladas a algún anticuerpo específico contra una proteína, y utilizan algunas otras proteínas verdes aisladas, unas bacterias aisladas que también florecen, pero que no necesariamente son bifidobacterias. Aquí es importante que ustedes vean que la diferencia entre, una de las muchas diferencias entre un microscopio confocal y un microscopio de fluorescencia, es que el confocal les puede ir haciendo cortes en varias dimensiones de un mismo campo enfocada, y que después, mediante un software, ustedes tendrían que elegir o seleccionar el campo que les dé la mayor información posible con respecto a la pregunta biológica que ustedes están realizando o llevando a cabo. Entonces, pues ahorita vamos a pasar a la parte de los videos. Vamos a ver inicialmente el microscopio compuesto de campo brillante. Me dicen si se escucha. Les voy a compartir mi pantalla. Voy a apagar mi cámara para no tener problemas de red. Y me dicen, por favor, si se escucha. Los microscopios con los que cuenta el Departamento de Microbiología. ¿Se escucha? De la Escuela Nacional de Ciencias Se escucha como con eco. Pero se escucha con eco. Voy a apagar mi micrófono. Y me avisan si se escucha, por favor. Lógicas. Son de varias marcas. Los más recientes, los más modernos, son estos que podemos ver aquí. Sí, se escucha, profesora. Son de la marca Leica y que son del modelo DM500. Como todos los microscopios, tienen una parte mecánica, una parte óptica. La parte mecánica consta del pie, el brazo, la platina, el revólver y el sistema de los oculares. Este es un microscopio de campo brillante, es además binocular y que tiene un sistema de iluminación objetivos que son el 4x. Profesora, ya se trabó. Bueno, ya no. Sí, ya se trabó. Ya no escuchamos, ni vemos nada. No tuvimos mayor problema. Que tiene un sistema de iluminación. No desesperen, hace rato me pasó algo igual. Espérenme. Profesora, voy a apagar mi cámara porque como que se me va el internet cuando le enciendo, no sé qué me pasa. Todos apaguen, por favor, su cámara. Los microscopios con los que cuenta el Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas son de varias marcas. Los más recientes, los más modernos, son estos que podemos ver aquí. Pero ya no estás compartiendo, Bere.
Ya. del modelo DM500. Ya, ¿verdad? Como todos los microscopios, tienen una parte mecánica, una parte óptica. La parte mecánica consta del pie, el brazo, la platina, el revólver y el sistema de los oculares. Este es un microscopio de campo brillante, es además binocular y que tiene, este microscopio tiene 4 objetivos que son el 4 por, el 10 por, también conocido como seco débil, el 40 por, también conocido como seco fuerte, y el 100 por u objetivo de inmersión en aceite. Cada uno de estos objetivos generan diferentes aumentos. En el condensador de este microscopio, como se ve en la parte de abajo, lo que se observa es un diafragma, se manipula de manera manual y se abre dependiendo del objetivo que se esté usando. Está mucho más cerrado, es decir, pasa menos luz cuando se está observando con la lupa o el objetivo 4x y va aumentando la cantidad de luz que se requiere hasta tener la mayor apertura con el objetivo de inmersión o 100 por. El microscopio tiene un switch para el encendido y para el uso correcto del microscopio es necesario poner la lámpara a su máxima capacidad. Aquí está la máxima capacidad que da la lámpara. En este caso ya son lámparas de luz LED y esa luz LED se dirige hacia el condensador que, como su nombre lo sugiere, lo que hace es concentrar la luz en un solo punto. Es decir, de alguna manera recoge la luz y la concentra en un solo punto para que esta luz atraviese la muestra. Una vez que el condensador dirige hacia el punto, las muestras se colocan en portaobjetos, la luz atraviesa el portaobjetos, eventualmente atraviesa la muestra y la luz es recogida por el objetivo que se haya seleccionado para hacer el enfoque. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el objetivo 10 por y tenemos demasiado abierto el diafragma del condensador, es necesario ajustar la luz para tener un contraste de iluminación adecuado. Como en cualquier fotografía, como en cualquier sistema, es necesariamente la más iluminada y por supuesto que no lo es tampoco la pobremente iluminada. Tiene que haber un equilibrio entre los claros y los oscuros y a este buen equilibrio le llamamos contraste. Una imagen bien contrastada es aquella que en la misma imagen tiene zonas claras y zonas oscuras, de modo tal que los detalles que caracterizan a una muestra pueden ser contrastados, pueden ser puestos de manifiesto de la mejor manera posible. Para enfocar una muestra, aquí tenemos una preparación que hicimos en otro momento, se puede colocar en el carro del microscopio. Este carro puede moverse de manera vertical u horizontal. La muestra puede moverse. Tiene un vernier en esta parte, por si quisiéramos medir alguna muestra de tamaño grande, utilizando el vernier que se encuentra en esta zona, podemos nosotros hacer un cálculo del tamaño de un objeto. Por ejemplo, si aquí tenemos un objeto observado, hacemos la lectura del vernier, nos movemos un poco hasta abarcar el diámetro del objeto y nosotros podemos saber cuál es el tamaño de ese objeto. El tornillo macro y el tornillo micrométrico se encuentran en esta parte. Este microscopio tiene fijo el condensador. El condensador no puede subirse ni bajarse, sino que ya está fijo en la posición correcta. A diferencia de otros microscopios que tienen un condensador con una cremallera que lo sube o lo baja. Generalmente en ese otro tipo de microscopios la posición correcta del condensador es pegado a la platina. Tiene que estar en la parte de arriba para tener la mayor cantidad de luz posible. ¿Cómo se regula la cantidad de luz en este tipo de microscopios? Aunque hay dos maneras, ya sea regulando la intensidad de la luz de la lámpara
o regulando la cantidad de luz con el diafragma del condensador. La manera correcta es hacerlo con el diafragma del condensador. Sé que es cómodo moverlo con la lámpara, pero la manera correcta, y se obtienen la mejor calidad de imágenes regulando la cantidad de luz con el diafragma del condensador. Obviamente, como decía hace un momento, en el objetivo de inmersión, en el 100 por, se requiere la mayor cantidad de luz, puesto que si ustedes observan el objetivo, tiene un diámetro de recolección de la luz muy pequeño, es decir, tiene una gran apertura numérica, mientras que la lupa y el seco débil y el seco fuerte tienen un mayor diámetro de recolección de la luz en el fondo del objetivo. Los oculares que tiene este microscopio, como en otros casos, tienen una escala que nos permite corregir las dioptrías, la diferencia de dioptrías que pudieran tener algunas personas en los dos ojos. Si es en el ojo derecho, uno corrige con este lente; si es en el ojo izquierdo, uno corrige con este otro lente, esa diferencia de dioptrías. Y también tiene una escala que se observa desde este lado para ubicar de manera correcta la distancia interpupilar, que es un dato personal que tiene cada observador y que todos los microbiólogos tenemos que conocerlo como si fuera la talla de nuestras camisas o nuestras blusas. La distancia interpupilar es la distancia que hay entre las dos pupilas de los ojos. Es muy importante conocer este dato personal para poder hacer una observación de calidad en el microscopio. Para conocer la distancia interpupilar personal, podemos ayudarnos de una regla para medir la distancia que hay entre las dos pupilas. En este caso, la medida de la distancia interpupilar fueron 65 milímetros. Cuando uno realiza la observación en el microscopio, lo primero que tiene uno que hacer es colocar estos 65 milímetros como separación de los dos oculares del microscopio binocular. ¿Cómo enfocar una muestra? Hay dos formas. Cuando se tiene poca Perdón, tenía mi micrófono apagado. ¿Alguien tiene una duda en este punto? ¿Tienen dudas antes de pasar a la parte de cómo enfocar? No, profesora. No, profesora. Profesora, No, profesora. yo sí tengo una duda. Sí. Entonces, ¿es recomendable uno enfocar, uno que usa lentes, es recomendable enfocar con los lentes o sin los lentes? Hay microscopios que ya tienen marcado que puedes usar los lentes. Hay microscopios que no tienen esta cualidad que les decía el doctor, de que le pueden mover esta parte de aquí para ir ajustando las dioptrías. Hay unos que son fijos y no hay manera de que ustedes ajusten las dioptrías para cada uno de sus ojitos. Entonces, en ese tipo de microscopios, se supone que en un principio se creía que con el tornillo micrométrico ustedes ajustaban esos, pero en realidad este ajuste de dioptrías independiente en los oculares surgió porque, pues, ustedes, los que usan lentes, ya sabrán que no siempre tenemos el mismo problema en ambos ojos, entonces con esto ya lo podrían ajustar. Pero son microscopios como más nuevos, ¿no? En los otros que tenemos no se puede realizar este ajuste. Y en los que puedes utilizar tus lentes, y que a lo mejor también tendrás que ajustar las dioptrías porque alguien lo dejó ajustado a sus dioptrías, sí los podrías usar, pero todo viene marcado en el objetivo. Gracias, profesora. Microscopio, sí. ¿Quién más? Si nadie más tiene preguntas, seguimos. Experiencia, pues lo que hacen las personas es enfocar con el objetivo 10 por, porque es muy fácil. Enfocar con el objetivo 10 por es relativamente fácil y rápido. Y después aprovechar. ¿Qué pasó? Es que se escucha su micrófono, pues. Sí, lo tenía encendido. La propiedad que tienen los microscopios cuando están bien ajustados de la cofocalidad. Es decir,
en la misma posición de altura del tornillo macro y micrométrico, si yo enfoco con el objetivo seco débil, paso a seco fuerte y ahí debe de estar enfocada la imagen. En este caso, solo hay que mover muy poquito el tornillo micrométrico. Además, esta cofocalidad de la que habla el doctor entre un objetivo y el otro va a estar en dependencia de que sean los mismos objetivos con los cuales viene el microscopio. ¿Qué quiero decir? Que luego pasan desperfectos con los objetivos y resulta que, sobre todo, por ejemplo, en la escuela, que de pronto no hay recursos para mandar a arreglar algún microscopio, etcétera, hay veces que estos objetivos pueden en algunos modelos ser intercambiables. Y entonces lo que hacen en algunos lugares es ponerle el objetivo de al que ya no le sirve, por ejemplo, la lámpara, o al que ya no le sirve el condensador, y entonces van haciendo un Frankenstein de microscopio, pero ya no se cumple eso que les está diciendo el doctor, porque no siempre la distancia del revólver al objetivo es la misma que debería de tener cuando son objetivos de la misma marca. Entonces, cuando usen microscopios de la escuela, siempre se procuran poner microscopios de la misma marca. Tengan cuidado al girar de un objetivo a otro, porque muchas veces la platina queda como muy arriba y choca con el siguiente objetivo, que a veces es, por ejemplo, si ven este de 4x, es mucho más cortito que este de 10x. Entonces tengan cuidado, por favor, porque a veces al girar chocan contra el portaobjetos o con las pinzas y se empiezan a rayar los objetivos. No es una práctica buena, ni una práctica que se tenga que realizar de rutina, pero es una de las alternativas que se han tenido que establecer en algunos lugares como la escuela para no desperdiciar un microscopio. ¿Sí, jóvenes? Seguimos. solo hay que mover muy poquito el tornillo micrométrico. Además, podemos pasar después a el objetivo de inmersión, pero previamente es necesario colocar una gota muy pequeña de aceite de inmersión. El aceite de inmersión no es cualquier aceite, es un aceite que tiene las propiedades adecuadas para ser usados en microscopía. Desde luego, al pasar de un objetivo a otro, es necesario ajustar la cantidad de luz apropiada utilizando el diafragma del condensador. Una vez enfocada la muestra, podemos ver dentro. En el ocular de este tipo de microscopios hay una escala virtual en micras que nos permitiría estimar el tamaño aproximado de los objetos que observemos en el microscopio. Para el caso de bacterias es una medida aproximada debido a que la división mínima de esta escala es una micra y hay bacterias de una micra, de menos de una micra, de 2 micras, de modo tal que esta escala solo nos va a dar un tamaño aproximado de los microorganismos que observemos en él. Entonces la escala no suele ser lo suficientemente precisa, pero un ojo entrenado de un microbiólogo puede fácilmente describir en la morfología microscópica el tamaño de los microorganismos. Recordemos que en la morfología microscópica se pueden describir entre 5 y 8 características. Describiéndolas en orden sería la forma, el tamaño relativo o aproximado, la agrupación, la reacción a la tinción de Gram o de Ziehl-Neelsen y la presencia o no de esporas. Si hay esporas, entonces hay que describir 3 rasgos de morfología microscópica adicionales, que son posición de la espora, central, subterminal o terminal. Forma de la espora, esférica, ovalada, y si deforma o no el bacilo que la alberga. Es decir, cuando todavía no se libera la espora,
¿Se deforma el bacilo que la alberga o no se deforma, se mantiene con forma bacilar? Maestra, a ver, si tú detuviste la proyección, tienes tu micrófono apagado. Sí. Es que ahí se acaba ese video. ¿Dudas, jóvenes? No, profesora. Está bastante claro el video, ¿no? Ahí, ¿qué cuidados tendrían que tener al momento de enfocar? Pues, por ejemplo, no cambiar el revólver directamente de los objetivos, porque si lo hacen así, se van a ir aflojando. Y acuérdense que el microscopio es un equipo de alta precisión, que con que ustedes les muevan en cierto ángulo alguno de las partes, la imagen que se va a generar, pues ya no va a ser tan fidedigna, ¿no? El aceite de inmersión lo que va a hacer, Magali, es igualar el índice. Ahorita vamos a hablar del índice de refracción del aire y del vidrio, para que la luz entre más dirigida al objetivo en el que lo vas a aplicar. Casi siempre se usan objetivos de 40 aumentos para arriba. En este tipo de microscopios que les muestra el doctor, se usa únicamente en el de 100X, pero vamos a ver cómo, por ejemplo, en el confocal se puede utilizar entre 40 y 100X. En dependencia del microscopio que tú utilices, es el tipo de aceite o el tipo de solución de inmersión que tú tienes que utilizar para mejorar ese índice de refracción. Hay soluciones, por ejemplo, acuosas, o incluso puedes utilizar agua para mejorar este índice de refracción. Si tú cambias la calidad de un aceite en un microscopio determinado y intentas utilizar una más económica, la calidad de las imágenes que puedes obtener pueden ser muy mala, y pues eso es muy complicado, porque vamos a ver que para este tipo de microscopios pues es más o menos sencillo obtener una muestra, pero ya para un confocal o para un microscopio de barrido, bueno, electrónico o fotónico, de fuerza atómica, pues ya la muestra requiere mayor procesamiento, y son experimentos de más de una semana, ¿no? En que ustedes estén montando ahí y preparando sus preparaciones, valga la redundancia. Entonces ahora vamos a ver otro tipo de microscopio, también de microscopio de luz, pero es un microscopio invertido. ¿Ya se ve? Este es un microscopio invertido. La fuente de iluminación, al igual que el microscopio óptico convencional, son los fotones que provienen de la luz blanca. Nada más que se escucha el eco, profesora. En este microscopio es que los objetivos los tiene en la parte de abajo, tiene una platina fija, también tiene los monoculares, lo mismo los botones de macrométrico y micrométrico. La función principal de este microscopio es que nos permite observar células vivas sin teñir, y es una característica muy importante, ya que nosotros podemos monitorear diferentes eventos en las células vivas. Podemos, por ejemplo, seguir el crecimiento de bacterias. Podemos también hacer ensayos de interacciones entre bacterias y células de mamíferos sin necesidad que tengamos que hacer tinciones específicas. Para poder observar en este microscopio y poder tener a las células viables, necesitamos estos tipos de sistemas, que son botellas de cultivo,
en donde tenemos a las células en medios de cultivo especiales para favorecer el crecimiento de las mismas. Podemos también tener este tipo de materiales que son placas de cultivo. También aquí se pueden hacer crecer a las bacterias o a las células. Son estos sistemas tridimensionales porque requieren medios de cultivo para poder tener a los microorganismos en condiciones óptimas. Generalmente todos estos sistemas son estériles, vienen empacados de esta forma. Y aquí podemos entonces hacer cinéticas de crecimiento, interacciones celulares, etc. La forma de usar el microscopio pues es muy similar a lo que sucede con el microscopio óptico convencional. Este microscopio tiene un objetivo de 10 por, 20 por y 40 por. El de 100 por no se puede usar en este tipo de microscopios ya que no es compatible con el uso de los sistemas tridimensionales de trabajo con las células. La forma habitual de poder observar al microscopio es colocar nuestra botella de cultivo o nuestra placa, encender el microscopio y, como convencionalmente se hace, enfocar con el objetivo de menor aumento. Si nosotros queremos ver a mayor aumento, nosotros podemos cambiar a los objetivos de mayor aumento hasta obtener la imagen deseada. Nosotros podemos capturar las imágenes colocando un adaptador a este sistema para poder tener imágenes de lo que nosotros estamos observando. ¿Dudas, jóvenes? Profesora, ¿por qué dijo que no se necesitaban tinciones para mirar la célula? Porque una de las utilidades que tiene este microscopio es que tú puedas ver las células vivas y bueno, cómo van creciendo a lo largo del tiempo hasta una confluencia, así se le llama confluencia determinada, es decir, que cubran cierta área de la superficie de la botella. Hay unas que llegan máximo al 80%, pero hay unas que sí crecen a lo largo de toda la superficie del área, que es un 100% de confluencia. Otra cosa es que puedes ver interacciones. Por ejemplo, en la presentación les mostraba una imagen de cómo interactuaba un virus con una célula eucariota. Entonces, si tú las haces, bueno, este tipo de experimentos necesariamente tienen que ser con células vivas que no estén fijadas ni puestas en algún tipo de soporte, si no, no podrías ver este tipo de interacciones. Es una de las utilidades de este microscopio. Y puede ser entre bacterias, entre hongos y bacterias, entre células eucariotas de animales de cualquier tipo y virus, bacterias y hongos. Puedes hacer diferentes combinaciones para ver el efecto que tenga la presencia de uno de ellos con respecto al otro. Profesora, yo tengo una duda. Sí. ¿Las botellas que se usan son especiales, bueno, de algún material especial? Es un plástico. Hay de diferentes tipos de polímeros. Pero la tapa es de otro tipo de material, pero son desechables y son de plástico, igual que las microplaquitas que también mostró por ahí la doctora. Gracias. Dice, ¿por qué no se podría usar el objetivo de 100 por? Acuérdense que con el objetivo de inmersión casi siempre tendríamos que utilizar nosotros aceite y tendríamos que poner en contacto el objetivo con la superficie del objeto a observar. Entonces, para este tipo de experimentos pierde un poco la utilidad del uso del objetivo de 100 por. Sí lo trae integrado en el caso que ustedes quieran ver alguna preparación más específica, por ejemplo, que quisieran ver la interacción entre dos especies de levaduras o una levadura y una bacteria, etcétera, y que con el de 100
pues obviamente vieran con mayor detalle este tipo de interacciones, pero la utilidad principal de este tipo de, porque eso lo pueden ver con otro tipo de microscopía y con muchísimo más grado de finura, por decir una palabra, que con este microscopio invertido. Acuérdense que los microscopios pues han ido evolucionando, ¿no? Y han ido apareciendo nuevas herramientas en otro tipo de microscopios. ¿Cómo preparan las muestras en esas botellas? Si se fijaron, tienen una... A ver, voy a poner una imagen en el... Si se fijaron, aquí está esta botellita. Le atiné, miren al... En ese caso. Ahí, fíjense cómo son botellitas como cuadradas. Hay unas más largas que son como rectangulares y tienen este orificio de entrada. Algunas tienen incluso esta entrada como inclinada hacia arriba. En este tipo de botellas normalmente se ponen a crecer células eucarióticas, ¿no? Por ejemplo, células HeLa, se me ocurre, que puede provenir a veces de algún tipo de cáncer, por ejemplo, células de epitelio cervical normal, epitelio cervical con cáncer, y que ustedes quieran ver ahí alguna diferencia de alguna proteína que se esté expresando cuando hay cáncer y una cuando no hay cáncer, o cáncer de mama, o pueden poner cultivos de amiba, se me ocurre. Entonces lo que hacen primero es preparar el medio, luego introducen el medio, lo pueden hacer con pipetas desechables estériles, de esas de plástico, o pipetas de vidrio, pero también tienen que ser estéril, y lo vacían por aquí. Dependiendo del volumen de la botella es lo que tendrían que poner de volumen del medio de cultivo, y también depende de la célula que ustedes quieran crecer. Hay células que si ustedes le ponen más de cierto volumen ya no les crecen, son como células muy, muy exigentes. De hecho, el tipo de medio de cultivo que se utiliza para células eucariotes, pues tienen un requerimiento nutricional muchísimo más elevado que el que se les pueda ocurrir para cualquier bacteria exigente en microbiología. Y entonces tienen también un indicador de pH, que antes de que ustedes pongan a crecer una célula, casi normalmente es de color rosa. Conforme van creciendo las células va cambiando hasta tener un color amarillo, producto de los metabolitos secundarios del metabolismo de las celulitas. Y ustedes pueden ir monitoreando con este tipo de microscopio qué tanta confluencia hay o qué tanto ya crecieron. Y ponen el medio con una pipeta en otro frasquito igual a este. Aquí no se incuban las células en tubos, sino en frascos. De otro frasco le tendrían que pasar una parte a esta otra botella. Tiene su proceso para separar las botellas, tienen que utilizar algunas soluciones como tripsina para desprender un poco la monocapa que se pueda formar. Hay células que forman varias capas, pero lo más útil es tener una sola capa que se conoce como monocapa. Se tripsiniza, que siempre es tripsina, para separarlas. Se dejan sedimentar, se saca el desecho y se puede seguir alimentando aquí, o hacer un pase de esta botella a una botella con medio de cultivo limpio y la meten a incubar. Casi siempre se incuban las células en presencia de CO2. Esto lo van a aprender muy bien y lo van a hacer con sus propias manitas en el curso de virología. Así que no se van a quedar con las ganas, porque viro ya es como en unos semestres más adelantados y esperemos que ya sea presencial para entonces. Hay como por el 2024. O si llegamos. No seas pesimista, Melina. ¿Alguna otra duda? Ya sé.
¿Alguna otra duda? Profesora, Sí. entonces, ¿este tipo de prótesis no llevan cubreobjetos? No, lo ves así como vieron que lo enfocó la doctora. No, pero, o sea, para el microscopio óptico, porque, bueno, cuando le preguntaron sobre el objetivo de inmersión, dijo que no se podía porque el aceite de inmersión entraba en contacto con el cultivo, ¿no? Entonces, no llevan, supongo que no llevan cubreobjetos. Para el caso del microscopio invertido, no. Para el caso del microscopio de luz, sí puedes poner cubreobjetos. Y también puedes observar a inmersión con un cubreobjetos, pero tienes que tener mucho cuidado. Yo no entiendo tu pregunta, Liliana, porque ahorita en el invertido no había un frotis, se mete directamente la botella. Pero yo creo que ella está hablando si hay un frotis, maestra. O sea, si pone un frotis y no pone una botella. Ah, o sea, si pones un frotis en el invertido. Ajá, no, yo creo o sea, que... ajá, pero también supongo que en el microscopio óptico no podemos meter como tal la botella, porque en sí el espacio que queda entre el objetivo y la platina es un espacio muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, lo puedes ajustar, pero supongo que ahí se utilizan frotis. Entonces, sí pregunté si en este caso si lleva portaobjetos o no lleva un portaobjetos. Depende, pero creo que ya me... Sí, exacto, y puede ser cualquiera de los dos. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú quieres observar células epiteliales en un frotis, tienes que darle un tratamiento a ese frotis. Tienes que hacer cortes como en microscopía y organografía microscópica. No sé cómo se llame ahora, en anatomía, donde ven todos los tipos de tejidos. Ven que hay que embeberlos en una parafina y luego hacer cortes finos y luego hacer una tinción, etcétera. Tendrías que hacer ese proceso para ver este tipo de células, pero ya no son células vivas. En el microscopio invertido sí puedes ver células vivas. ¿Sí, Juliana? Sí, profesora, ya, gracias. Sí. Profe, yo tengo una duda. Sí. Entonces, ¿qué tipo de muestras se podrían analizar en el microscopio invertido, pero con el objetivo de 100X? Lo que pasa es que para el tipo de muestras que tú podrías analizar ahí, como una preparación tisular como la que Juliana nos está preguntando, lo podrías hacer en un microscopio de los comunes. Y si ya quieres ver estructuras muy finas u otro tipo de interacciones, lo podrías hacer con preparaciones fijas hasta en un microscopio electrónico. Pero ya casi no se usa, en ese tipo de microscopios casi no se usa el objetivo de 100. De hecho, la doctora en el video se los menciona, ¿no? Que en el microscopio invertido el objetivo de 100 pues no se utiliza y no utilizan aceite de inmersión. Gracias. Sí, es que estos tipos de microscopios invertidos, si ven la botellita, que es parte de lo que les dice ella, la muestra está abajo en la botella, está pegada en la cara de abajo. Entonces, justo para esas muestras que por alguna razón quedan en la parte de abajo de cualquier lugar donde se haya tenido que acondicionar esa muestra y que sea demasiado grueso, el objetivo, por eso se llama objetivo, porque está en contacto, es lo más inmediato al objeto de observación. Entonces, estos microscopios invertidos, para que sigan cumpliendo el objetivo, esa función de estar muy en íntimo contacto con el objeto de observación, si tú lo pones arriba,
pues está muy lejos del objeto de observación y tienes el problema del grosor de la del grosor de la botella. Por eso se ponen por debajo. Entonces, cualquier observación en donde tengas algo muy grueso y que tu muestra, tus células a observar queden por debajo, el ideal es un microscopio invertido. No sé si eso contesta un poco tu pregunta, Viridiana. Sí, profa, gracias. Fíjense que yo en algún momento como estudiante tuve esa inquietud y cuando justo llevamos viro, intenté enfocar una preparación como ustedes dicen, ¿no? Un frotis normal bacteriano en el que le tendrías que poner aceite, pero sí se convierte en algo complicado, ¿no? Porque tendrías que poner la preparación boca abajo primero, diferente a como en un microscopio normal, y poner el aceite sobre el objetivo, porque invariablemente el aceite va a caer sobre el objetivo por pura gravedad, y después es limpiar perfectamente el objetivo. Pero insisto, o sea, pierde sentido meterte en tantos problemas porque después tendrías que, si se te escurre o algo, limpiar los objetivos con aceite es complicado. Y la calidad de las imágenes, pues, no son tan diferentes como lo obtendrías tú en un microscopio de campo brillante. Creo que ya respondí yo sin implícita la respuesta, ¿no? Y pues, ahorita vemos las dudas. Dice que hay un error en la página. Ya. Hola, Erika, buenos días. ¿Nos podrías decir tu nombre y exposición, por favor? Sí, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Erika González Cruz, soy la responsable del laboratorio de investigación en hematopatología. Y pues bienvenidos. ¿Qué equipo estamos viendo aquí? Maestra, se escucha otra vez el eco. Este es un microscopio focal, el modelo es LS56, es de Science. Y es un microscopio, y como se podrán dar cuenta, es un microscopio invertido. ¿Por qué? Porque los objetivos están en la parte de abajo y la lámpara está en la parte superior. Ajá. Entonces, este principalmente está compuesto por su lámpara de halógeno de 100, que eso es para campo claro. La lámpara de HBO de 100 es para fluorescencia. Y aparte de que tiene este microscopio, un aditamento que es el sistema de láser. En este sistema de láser tenemos como forma de cilindro de acuerdo a las longitudes de onda. Entonces, dependiendo si queremos ver un canal rojo, un naranja, un azul,
Nosotros, este microscopio lo que hace es utilizar el sistema de escáner. Digamos que esa parte del equipo genera una luz láser. Así es. ¿De qué longitud de onda? Desde 405, 488, 543, 633. ¿Cómo seleccionas la longitud de onda que tú quieres? Ok, es decir, si nosotros nosotros podemos tener alguna laminilla de un tejido, de células, y posteriormente estas células, para poder evidenciarlas, podemos utilizar un anticuerpo que está acoplado a un fluorocromo. Ese fluorocromo tiene una longitud de onda de emisión y de excitación. Puede ser verde, azul, rojo, naranja, dependiendo. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa donde tenemos la longitud de onda de un espectro desde 340 a 700. Tanto en la parte izquierda y en la derecha tenemos diferentes fluorocromos. El más usual que nosotros utilizamos es, por ejemplo, el FITSI, que tiene una longitud de onda de emisión de 494 y va a excitar a 518. Es decir, que cuando cambia su orbital a uno de mayor energía es cuando se excita y emite una longitud de onda más grande. Entonces, dependiendo del fluorocromo que nosotros estemos utilizando, es como vamos a configurar el microscopio. Ya que ese microscopio lo que tiene es que se utiliza a través de un software. Ese software es uno llamado Zen o Exciter. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar, pues bueno, podemos nosotros seleccionar el material correspondiente. Ahora, este microscopio podemos utilizar para todas las áreas de la ciencia: bacteriología, virología, hematología, todas las ramas, biología celular. Incluso tiene un aditamiento en esta parte de aquí, donde nosotros podemos colocar nuestra caja Petri, una caja chiquita, y posteriormente el microscopio empieza a tomar fotos a través del escáner del sistema de láser. Entonces, pues esta es la finalidad del microscopio. ¿Qué otras partes tiene este microscopio que sean relevantes? ¿Los oculares dónde están, por ejemplo? Ok. Los objetivos están en la parte de abajo, ¿sí? Que están aquí. Y la lámpara está en la parte superior. Y la ventaja de este microscopio es que tiene una mayor resolución, como cualquier microscopio compuesto. Aquí, por ejemplo, este microscopio tenemos un objetivo de 10X, 20X y 40X normales. Con aceite de inmersión, no como los convencionales, que son de 40 y 100. En este tenemos 40, 63 y 100 con aceite de inmersión, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra luz transmitida, que es observando campo claro, y la luz reflejada, que es el sistema de fluorescencia, es para observar también la fluorescencia. Entonces, en este microscopio tenemos aquí nuestros compartimientos de nuestros filtros. En este caso es para ver verde, para ver azul, rojo, naranja y amarillo. Entonces, este microscopio también tiene esos aditamientos de los filtros. Tiene los mismos correctores de diopterías y de distancia interpupilar que un microscopio normal, según veo, ¿verdad? Así es. Tiene... ¿Por qué hay dos pantallas de computadora aquí? Ok, aquí podría ser una sola pantalla y podremos utilizar una grande, pero por fines prácticos nosotros decidimos tener dos pantallas para en una parte revisar todo lo que son las herramientas del software, que en este caso es el microscopio. El microscopio se puede utilizar de forma mecánica y de forma manual. Entonces aquí nosotros ya podemos irle cambiando los objetivos correspondientes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos todos los filtros que podemos utilizar. Y en la siguiente pantalla, que es la configuración, aquí es donde hacemos todo el escaneo. Aquí, por ejemplo,
tenemos los diferentes láser que nosotros podemos utilizar con un porcentaje de transmisión, es decir, qué tanto el láser va a incidir sobre nuestra muestra. En este caso están los filtros, donde nosotros vamos a configurar cuál es el que vamos a utilizar. Y eso depende del fluoróforo que tenga. Exactamente. Okay. Y aquí son los filtros de paso largo, paso corto, que van a emitir de acuerdo a la longitud de onda de emisión, que es el tipo de fluorocromo que estamos utilizando. En nosotros podemos utilizar incluso hasta 7 canales. En una muestra podemos observar 7 fluorocromos diferentes. Claro, que eso no se sobrepongan. Por eso depende mucho utilizar y seleccionar bien la longitud de onda. O sea que en una misma imagen podemos ver varios colores, por así decirlo. Así es. A diferencia de un microscopio de fluorescencia convencional. Ajá. A lo mejor en el de microscopio pues tenemos que ir seleccionando qué tipo de filtros y vamos observando el canal. Ajá. Correspondiente. Pero en por ejemplo, vemos en esta foto, esta es una vaina de vainilla, ¿sí? Que nosotros no, ya por su naturaleza tiene fluorescencia. Entonces, en dependiendo de sus compuestos benzoicos, aromáticos, es como fuimos nosotros configurando. Entonces aquí vemos que por las estructuras correspondientes, esas se están tiñendo en rojo, ¿sí? En otro tipo de estructura, dependiendo del compuesto, se está tiñendo en azul, en en verde, y lo que hace el microscopio es juntar los 3 canales para hacer un merge, que es juntar toda nuestra imagen y tenerlos pero ya configurado previamente. Ok, si te parece bien, vamos a grabar cómo se prepara una muestra, sí, y después lo vemos operando muy rápidamente. Sí, nada más así de un detalle. Sí. Nuestra laminilla, por ejemplo, esta sería nuestras células, nuestro corte histológico, lo que podamos trabajar. Nuestra laminilla lo tenemos nosotros de esta parte. En este microscopio estamos acostumbrados a que las laminillas se ponen de esta forma. En este microscopio, o sea, la laminilla se pone hacia arriba. En este microscopio se va a poner la laminilla hacia abajo. ¿Por qué? Por eso es invertido, porque los objetivos están en la parte de abajo. Entonces, lo que hace es que la laminilla se recomienda que esté sellada, ya sea con barniz, para que al momento de que nosotros la pongamos boca abajo y podamos empezar a analizarla, pues no haya ningún problema. Entonces la laminilla la colocamos de esta manera. ¿Qué hace el sistema de confocal? De acuerdo al sistema de láser, nosotros podemos observar las laminillas y tiene un aditamiento aquí, donde podría llevar una cámara fotográfica y podemos estar sacando fotos en el microscopio, ¿sí? Que sería aquí. Pero en este caso, a través del sistema de láser, pues no podemos, nos evitamos ese paso. Aquí también aprovechando, estos son los filtros que está configurado el microscopio de acuerdo al fluorocromo que estamos utilizando. Qué bien. Entonces aquí sí no hay que tocar nada, obviamente, porque sí, eso es algo que con los deditos empieza. Entonces, ¿qué hace el sistema de confocal? Es como si fuera una impresora. Fija un punto y empieza a hacer un sistema de escaneo en nuestra imagen, de acuerdo al sistema de láser. También, ¿qué hace un confocal? Que hace aparte de observar desde campo claro, contraste de fases, campo oscuro, lo que es el sistema de fluorescencia y el sistema de confocal. ¿Qué es el confocal? Que aparte de nosotros tener nuestras imágenes escaneadas, las podemos observar tridimensionales. Otra diferencia con un microscopio de fluorescencia normal. Así es. Entonces, si tenemos una laminilla con un corte de 2 micras, por ejemplo, pues y no podemos observar bien las estructuras, el sistema de escaneo de láser de un confocal hace cortes dentro del sistema. Entonces vamos a poder observar nuestras estructuras, pero así, lo que a nosotros nos interesa. Entonces esto se hace a través de un escaneo. Entonces, a comparación de otros microscopios, pues por eso es el sistema de láser, para nosotros obtener nuestras imágenes y tenerlas ya
tenemos que bajar el programa en una computadora para poder abrir estas imágenes en una computadora de escritorio. Muchas gracias. Y solo por satisfacer el morbo que siempre me ataca en este tipo de situaciones, ¿cuánto cuesta un equipo de esta naturaleza? Aproximadamente, Bueno, es obvio. con este microscopio que tenemos o que contamos aquí en el laboratorio, es un microscopio que tenemos ya casi, vamos para 11 años, y casi costó un poquito más de $500,000 pesos. Ahorita, Es decir, como un coche de lujo. Sí, sí, pero si ustedes se dan cuenta, pues hemos tratado de cuidarlo lo más que se pueda y el equipo, la verdad, nos ha durado mucho. Y una observación de aquí es que cuando nosotros entramos a trabajar en este laboratorio, en esta área, tenemos nuestro aire acondicionado, que estamos a 21 grados. Entonces, esta área, aunque no se utilice el microscopio, siempre está a esa temperatura. ¿Para qué? Para conservar todo el sistema del confocal y que esto a la vez no empiece a guardar humedad y que las partes se puedan dañar. Entonces, cuando nosotros trabajamos aquí, es traernos una chamarrita, vienen abrigaditos, porque aquí a veces nos tardamos 3-4 horas en estar trabajando nuestras laminillas. Pues muchas gracias, Erika. Sí. Vamos a continuar con Pedro para ver qué nos cuenta de su experimento que está realizando. Sí, doctor. Hasta luego, gracias. Sí, hasta luego. ¿Qué acabas de hacer, Pedro? Acabo de montar una muestra, una preparación en fresco de un microorganismo que en este caso es un hongo que se llama Ophilogomyrhis. Este hongo ya está con un fluorocromo, que en este caso es el CIMA, que es un derivado de la cumarina, el cual va a emitir, tiene dos diferentes longitudes de onda, una de excitación y una de emisión. En este caso la de emisión va a ser en azul. Entonces, este compuesto, que le repito se llama CIMA, va a emitir en azul y va a teñir específicamente a los compartimentos ácidos, que en este caso principalmente son vacuolas o lisosomas, dependiendo del organismo que estemos trabajando. Para el caso de Ophilogomyrhis se le conoce como vacuola. Entonces es lo que va a brillar, lo que va a florecer en este caso dentro de la célula. Ok, te dejamos que trabajes. Bueno, entonces primero, ya una vez montada, dependiendo del tipo de muestra, nosotros podemos utilizar muestras en fresco, en este caso son, pero muchas veces el fluorocromo se puede ir desgastando si está la luz visible. Para este caso este fluorocromo no se desgasta con la luz visible, entonces por eso no lo traemos cubierto. Pero otros casos, como puede ser el DAPI o la proteína verde fluorescente que está fusionada con proteínas, pueden desgastarse con la luz visible, por lo tanto necesitan estar cubiertas, preferentemente que no les den la luz, y casi siempre lo que cubrimos con papel aluminio, y ya las muestras las traemos fijadas y previamente montadas, ya sea en su regulador de montaje que tenga glicerina o algún tipo de agar para que tenga estén fijas las células y no se puedan mover. En este caso lo que hacemos es nosotros levantar esta parte del microscopio para nosotros poder colocar la muestra aquí. Si se dan cuenta es como cualquier microscopio, solamente que este está invertido, y nosotros podemos manipular la dimensión que tiene el portaobjetos con respecto al cubreobjetos. Como ya les habían mencionado, en este caso nosotros necesitamos voltear la muestra, la minilla, es decir, la tenemos que colocar con la parte del cubreobjetos por la parte de abajo. Entonces la colocamos aquí, ajustamos la muestra y ya solamente nos podemos ajustar la distancia con las maniobras estas. Bajamos la parte de la lámpara y ahora sí nosotros podemos maniobrar el microscopio para poder visualizarlas. Obviamente nosotros aquí en esta pantalla tenemos todos los objetivos, en este caso ya les había mencionado 10, 20, 40, estos principalmente van sin aceite de inmersión, y podemos tener opciones de 40 con aceite de inmersión para tener un mejor de resolución, 63 y 100x. Tenemos aquí en este caso los reflectores. En este caso yo voy a utilizar el de DAPI, que es el que dice DAPI 49 DAPI, que es para yo poder visualizar el color azul en las vacuolas. Entonces lo primero que se tiene que hacer es enfocar la muestra primero en luz visible y después se tiene que ajustar ya con el luz ultravioleta para que dé la emisión y la excitación. Entonces ahora sí les hice lo ajustemos. Muchas gracias.
¿Dudas, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, ¿de qué eran las dos cajas que mencionaba la profesora? Las dos cajas. Ajá, habían dos cajas, una arriba y otra abajo. ¿Serán las lámparas? Cajas de las lámparas. Una era una lámpara de luz visible y la otra era la que te iba a permitir hacer la excitación para la emisión de la fluorescencia. ¿Cuáles? ¿Las cajas que estaban al lado del microscopio? Yo me imagino que son las No, una era para Ah, la es que, y otra abajo. la de abajo es la fuente de poder, es la que alimenta prácticamente a todo el sistema de microscopio, y la de arriba solamente es para la lámpara. Esa lámpara es la de neón, la que se prende, y esa se prende en ciertas ocasiones. Y de hecho, cuando se utiliza el trabajo, se pretende que se deje prendida, se prefiere dejarse prendida que andarla prendiendo y apagando, porque se gasta el filamento. ¿Sí me escuché o me escuché cortado? Es que me falla mi internet. Por su lámpara de halógeno de 100, que es para campo claro. La lámpara de HBO de 100 es para fluorescencia. Y aparte esas Maestra, sí, no le escucho. Sí, pero se le está cortando la voz. Creo que se escucha cortado. eso es para campo claro. La lámpara de HBO de 100 es para aparte de que esté una. Sí, vieron, la de arriba es para campo claro y la de abajo es para fluorescencia. ¿Hola? Sí, ahora sí escuché. Y entonces la de neón se encontraba en ¿cuál? ¿En la de arriba? No, en la parte de abajo. Ah, ok. ¿Más dudas? Yo tengo una duda. Para esos casos, ¿cómo es el tratamiento de la muestra con el fluorocromo? ¿Les puedes explicar, Pedro? Por favor. ¿Pedro? Creo que ya abandonó la sesión. Nos Pues ha mira, abandonado. hay muchas formas de tratarla. Sí, ya me dio aviso. Hay muchas formas de hacer el tratamiento. Por ejemplo, en el caso particular de las muestras que trabaja el maestro Pedro, él solo pone en contacto a las células, no es necesario fijar, las pone en contacto con el fluorocromo, deja que el colorante actúe un tiempo específico, que es aproximadamente 30 minutos, y inmediatamente observa. Es muy variable. Hay otras muestras que sí se pueden fijar o se deben de fijar, y muchas veces este tipo de microscopía es muy útil, sobre todo cuando quieres usar muchos fluorocromos,
acoplas el compuesto fluorescente a, por ejemplo, un anticuerpo y tú lo diriges específicamente a una parte de la célula, pero entonces sí se requiere un tratamiento en el que, no necesariamente fijar, pero sí un tratamiento en el que dejas reaccionar el anticuerpo con la célula. También podrías acoplar el fluorocromo, por ejemplo, a una sonda de algún ácido nucleico y muchas veces ahí tienes que lisar, romper de alguna forma la célula para que ese ácido nucleico reaccione con la célula. Entonces, esto depende de exactamente cómo esté funcionando tu compuesto fluorescente. Si ese compuesto fluorescente lo has acoplado a otra cosa, el tratamiento que le deberás de dar a tu célula. Una ventaja muy grande, les digo, de este tipo de microscopía es que no es necesario fijar. Entonces, eso permite que que se puedan hacer observaciones de algunos compuestos fluorescentes cuando la célula todavía está viva y se va viendo, por ejemplo, el ciclo celular de la célula. Este colorante que les decía el maestro Pedro de DAPI, tampoco es necesario fijar, se intercalan los ácidos nucleicos. Igual, pones a la célula con el colorante, dejas que actúe el colorante, que entre el colorante, y observas a la célula e incluso puedes ver cómo se están replicando el material genético. Algunos compuestos fluorescentes que te sirvan para marcar algo, pero para los que la célula sea impermeable, sí vas a tener que dar el tratamiento de permeabilidad. Entonces, es muy variable el tratamiento de muestra para que reaccionen con estos compuestos fluorescentes. Ajá. Pero son algunas de las cosas con las que tú puedes manejar este tipo de fluorocromos. Uh-huh. Directamente o a través, les digo, de una sonda, de un anticuerpo, que es lo más usado, o incluso, si se acuerdan, en las primeras fotografías, por ejemplo, les mostraba la maestra Berenice una levadura teñida con proteína verde fluorescente. Eso lo logras a través de herramientas de ingeniería genética porque es una proteína que no tienen la mayoría de los microorganismos y también tú puedes meter tu célula viva y no requieres ningún tratamiento. La proteína florece cuando se le hace incidir luz con el filtro adecuado, la luz de excitación adecuada, y ahí no requieres, de hecho, ningún tratamiento. Ya la proteína tiene esa cualidad, ¿no? Entonces, tú puedes seguir incluso procesos en células vivas a través de esta proteína. Sí, en realidad va a depender del fluorocromo que uses, de cómo lo vayas a aplicar, de la molécula que quieras marcar y de la condición biológica en la que estás haciendo tu estudio. ¿Cuál va a ser tu pregunta? Si lo vas a comparar en una condición ambiental o lo vas a comparar o sea, el mismo tipo de tejido, por ejemplo, pero un tejido sano, un tejido enfermo, etcétera, ¿no? Si tienes que hacer reacciones acopladas antígeno-anticuerpo, o sea, va a depender de algunos factores para que tú puedas darle el tratamiento a esa muestra. ¿Alguien más? Ya se conectó el maestro Pedro. Alguien preguntó, profesor, yo no escuché con qué estaba trabajando. Perdón, ya me... Por eso quería que él explicara porque me dice que el video no estaba completo, entonces él tiene por ahí unas imágenes de lo que obtuvo en esa sesión. Sí. Si nos las puedes mostrar, Pedro, por favor. Sí, nada más se los voy a mostrar con el celular porque tuve problemas con la computadora. Entonces no me conecta bien, ahorita estoy con datos. A ver. Pues si quieres la próxima clase para que les expliques el software. Sí, pero si tienen dudas. Nada más, ¿cuál es tu modelo biológico? ¿Y qué trabajabas en ese modelo? ¿Por qué estás usando el confocal?
Ah, ya, bueno. En este caso, chicos, a lo mejor no se escuchaba muy bien, se trabajó con Ustila gomaidis. Yo creo que ustedes, si no lo han trabajado, al menos se lo han comido en unas ricas quesadillas. Ustila gomaidis es un hongo que causa la enfermedad que se llama Huitlacoche. ¿Sí? Entonces, ustedes seguramente lo han escuchado de él. En este caso trabajamos con las células haploides, con las células que no son, que se dividen precisamente por reproducción asexual. Y en este caso esas levaduras son levaduras un poco chistosas, en donde la mayoría de las levaduras ustedes que tienen son redondas, son esféricas, la mayoría de ellas. Este caso es una levadura un poco más alargada. Voy a tratar de compartirles a ver si se ve. No sé si alcanzan a ver mi pantalla. Sí. Por ejemplo, yo aquí estoy tratando de usar el software que se utiliza para la microscopía confocal. En este caso, por ejemplo, vean, aquí tenemos, no sé si se ve mi reflejo, me veo yo. Los dos. Vean, por ejemplo, en esta región se alcanza a ver vacuolas. Las vacuolas están teñidas con CIMAC. Si nosotros las vemos ya sea en campo claro se ven como dos levaduras totalmente separadas. Pero obviamente este software, este programa y el microscopio pues nos permite ver justamente al CIMAC. El CIMAC ya les había comentado en el video que es un compuesto que que se asocia covalentemente con los grupos tioles de glutatión que generalmente se encuentran en las vacuolas. Entonces, ese es el modelo con el que nosotros, bueno, en este caso en el grupo de laboratorio trabajamos. Y ya como decía la maestra Bella y la maestra Margarita, dependiendo del propósito de ustedes que quieran teñir, es el fluorocromo que nosotros vamos a utilizar. En este caso es de color azul. Y algo que sea muy importante es que, por ejemplo, si ustedes quieren teñir más estructuras celulares, que puede ser pared, que puede ser lisosomas, vacuolas, mitocondrias, ustedes tendrán que escoger un fluorocromo totalmente diferente, de otro color totalmente diferente al que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, este es azul, pero muchas veces pueden escoger un rojo para núcleo y no sé, un amarillo para otro tipo de cosas. Y entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Ahí se escucha una chicharra. No. ¿Es el del pan? Sí. No sé si tengan más dudas, chicos. Más dudas, chicos. En realidad es un tema muy, muy vasto. Casi para cada microscopio se les podría dar un curso completo de una semana o más, tal vez. Bueno, a lo mejor el que usamos en la escuela no tanto, pero a partir de fluorescencia y el confocal y todos los principios que tendrán ustedes que saber para pues sacar el máximo provecho a estas técnicas, sí son cursos como de una semana más o menos. No se digan los microscopios electrónicos y yo ni siquiera conozco un fotónico, ¿no? En persona nunca lo he visto. No sé si los maestros. Pero pues a nivel de los microscopios que van a ver ustedes en la escuela son los que de alguna manera ya abarcamos en los videitos. Vamos a seguir. No sé si están tan Pues sorprendidos que ni siquiera se manifiestan. Estos cursos los ofertan algunas veces las compañías que se dedican a microscopía como Leica, Zeiss. Ustedes entran a las páginas y luego les dicen curso de no sé qué. En el Simvestab seguido hay cursos de microscopía. Solo que hay que estar al pendiente de las convocatorias. ¿Me sigo escuchando? Ah, sí, es que veo al maestro Pedro Pablo, no sé si es su internet o su internet. O nuestro internet.
Entonces, pues vean, aquí algunas de las aplicaciones de los tipos de microscopio, bueno, todos utilizan fotones para poder generar la imagen. Prácticamente todos nos dan un aumento máximo útil de 1500, el ultravioleta nos da hasta 2500. El límite de resolución que vamos a ver más adelante que está entre 100 a 200 nanómetros, que es la distancia mínima que tiene que haber entre dos objetos para ser distinguidos como dos entidades diferentes. Y pues lo que varía un poco es la forma en que actúa el condensador, cómo va a dirigir los ángulos de luz al objeto y la forma en cómo preparan ustedes su muestra. En el campo luminoso, pues pueden observar objetos teñidos. Aquí son unos ejemplos, no son los únicos. Pueden observar frotis de bacterias teñidos con algún colorante. Pueden observar estructuras bacterianas también teñidas con algún colorante. Pueden observar también preparaciones en frescos, no sé, una gota de agua que tomen por ahí de un agua sucia o de un agua verde, etcétera, ¿no? El campo oscuro pueden observar microorganismos vivos, pequeños y delgados, que pueden tener pigmentos propios o que son estructuras muy difíciles de teñir con algún colorante. En ultravioleta, pues principalmente tiene mayor aumento y resolución que cualquiera de los otros de campo luminoso, y en el de fluorescencia pueden observar objetos con biofluorescencia, con fluorescencia natural, o teñidos con una sustancia fluorogénica, como ya se les explicó. En el contraste de fase, pues se pueden observar microorganismos vivos que no son posible teñir, ¿no? Y que van a contrastar la difracción de la luz con un campo oscuro. Y en el confocal, pues pueden ver objetos o preparaciones fluorescentes, pero en más de una dimensión. Y pueden observar varios compuestos fluorados, fluorescentes más bien, y después acoplar en varias dimensiones y después acoplar todas las imágenes en una sola utilizando los softwares, ¿no? El software tanto del microscopio y el software que pueden ustedes instalar en una computadora. Entonces, ya vimos que pues el microscopio se puede clasificar las partes del microscopio se pueden agrupar en un sistema óptico y en un sistema mecánico. Las que están en azul son las que sirven como sistema mecánico y de alguna manera son el soporte del sistema óptico, ¿no? El brazo y la base sirve para sostener al microscopio y además nos va a servir para sujetarlo y transportarlo de un lugar a otro. Esta escala interpupilar que ya les explicó el doctor, que nos sirve para fijar la distancia entre una pupila y otra. El revólver, que es la parte del microscopio mediante la cual ustedes pueden intercambiar entre un objetivo y otro. Jamás deben de agarrar los objetivos de esta parte para cambiarlos de posición porque se van aflojando. Entonces siempre de esta bandita negra o una banda metálica que traen todos los microscopios, que les permiten hacer esa función con mucha facilidad. La platina, que es en donde va la muestra, sujetada con estas pinzas, y que mediante este carro ustedes pueden desplazar de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha. ¿Qué más? El pie, los tornillos macrométricos y micrométricos que permiten acercar o alejar la platina de una manera muy gruesa con el macrométrico y de una manera muy fina que incluso es imperceptible a la vista humana, y que ustedes pueden ir enfocando su preparación con el objetivo que estén utilizando. En el caso de las sistema óptico, pues tenemos a los oculares que dan
aumento a la imagen que es producida previamente o que ya ha sido previamente aumentada por los objetivos. Entonces, en realidad, si este les aumenta 40 veces el tamaño y este 10, este va a aumentar 10 veces el tamaño que ya aumentó este. Por eso el aumento total del microscopio se calcula multiplicando el aumento del objetivo por el aumento del ocular. Ocular viene de ojo y objetivo es porque es la parte del microscopio más cercana al objeto a observar. Hay diferentes tipos de objetivos, el de lupa, que es el de menor aumento. No todos los microscopios compuestos traen la lupa, a veces viene vacío ese espacio. El seco débil de 10 por, el seco fuerte 40 por y el de inmersión de 100 por, que ya les dijeron que tienen que estar inmerso en alguna solución de tal manera que se iguale el índice de refracción del vidrio con respecto al índice de refracción del aire y que los rayos de luz que pasan a través del objetivo pues queden en el mismo ángulo de refracción y se genere una mejor calidad de imagen. Aquí tienen la lámpara y el condensador, que ya les dijeron que, bueno, pues la lámpara es la fuente luminosa, el condensador sirve para dirigir la luz emitida por la lámpara hacia el punto del objeto a observar, y pues ustedes pueden regular la entrada o salida de luz a través de este diafragma del condensador. Aquí tiene una escala en la que les dicen que alineen esta rayita blanca que alcanzan a ver aquí, en dependencia si se trata del objetivo de 10 por, del de 40 por y el de 100 por, ya vienen como marcados desde fábrica cuál es el mejor sitio en el que ustedes pueden concentrar o más bien ajustar la salida de la luz, y pues su botón de encendido y apagado, y por acá atrás sale el cable que siempre tendrá que estar bien recogido. La próxima semana veremos el resto de la presentación, pero es importante que sepan que les vamos a mandar las actividades correspondientes a esta práctica. Se las voy a meter en un PDF. Alguien tiene su micrófono abierto y ya seco. Para que lo llenen y lo traigan para la próxima semana y se pueda discutir. En realidad no está tan complicado, es bastante sencillo el concepto. A lo mejor va a haber unas como cálculos de aumento total y el índice de refracción es en el que tengan un poquito de problema porque no lo hemos visto, pero igual y como ya lo vieron en teoría, pues va a ser más sencillo que lo respondan. Me adelanto porque ya son 5 para las 7 y tienen clase, y de todas formas ya no daría tiempo de ver lo demás. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora. No, profesora. No, profesora. No, profesora, gracias. No. Entonces les mando ese documento para que lo vayan contestando, por favor, para la práctica del día viernes. ¿Sí, jóvenes? Ok, profesora. Sí, profesora. Sí, maestra, gracias. Pues nos vemos el viernes. Maestros, ¿me esperan? No se vayan. Nos vemos. Bye.